Imagínate que esto que estás viendo es el contenido de tu carpeta de descargas o cualquier otra carpeta que tengas en el PC, me da igual que sea Linux, Mac, Windows, lo que quieras, pero que sean un montón de ficheros de cualquier tipo, con cualquier tipo de extensión. Y claro, a la hora de buscar algo tienes un problema porque tienes tantos ficheros que no sabes ni dónde lo dejaste, ni cuándo lo bajaste, ni cómo lo descargaste, ni cómo se llamaba. ¿Qué tal si facilitamos eso y nos creamos un pequeño script en Python que lo que haga es simplemente ordenar esos ficheros por su extensión en una carpeta específica? Si quieres ver cómo pasar de esto a esto, quédate y vamos a ver paso a paso cómo hacerlo en Python en apenas 30 líneas de código. Llevaba tiempo intentando hacer este proyecto. Es muy pequeño, me pareció bastante útil y de hecho creo que lo voy a usar, por lo menos en el equipo del trabajo que tengo Linux, tengo un Ubuntu. Creo que lo voy a usar porque me ayudará a gestionar un poquito mejor la carpeta de descargas, que siempre es un Cristo. Eso es la caja de Pandora, y lo abres y no sabes qué puede salir de ahí. Entonces dije, bueno, pues es una buena idea, es algo práctico, es algo que podemos emplear un día y ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Para que veáis que no llevaba idea de hacerlo, incluso no tenía ni el Python instalado en el equipo, así que empezaré por ahí, ¿no? Instalando Python y os ahorraré este paso que es bastante tedioso. Para eso tenéis un montón de vídeos en internet que os enseña cómo hacerlo y pasamos a lo que queremos simular. La idea es muy sencilla, me creo una carpeta test que simulará nuestra carpeta descargas. Podía haber empleado descargas perfectamente, pero no pasa nada. Y la manera de hacer ficheros vacíos o cualquier tipo de fichero es, por lo menos que yo sepa, en Linux es con touch, con el comando touch, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, touch fichero y el fichero que queramos. Yo creo un montón de ficheros, disculpad, de distintas extensiones. ¿Por qué? Pues porque la gracia es esa, ¿no? Simular que en esa carpeta tenemos un montón de ficheros, cada uno de su padre y su madre, y nuestro programa tiene que distinguir entre ellos y ponerlo en la carpeta que corresponda, según la extensión que tenga cada uno. Los mov en los mov, los rar en los rar, así sucesivamente. Voy a simular qué tiene que hacer el programa primero de forma manual, ¿no? ¿Veis? Tengo un montón de ficheros, ¿vale? Cada uno a su manera, ¿no? Con su extensión. En este caso lo he llamado fichero 1, pero podrían tener cualquier otro nombre. Aquí lo que importa es la extensión, ¿no? Entonces, si hacemos un ls para listar esos ficheros, veis que incluso los rar y los zip los muestra diferente, o sea que realmente son ficheros diferentes. Las extensiones se aplican a todos los efectos, ¿no? Aunque estén vacíos, me da igual. Lo que importa es el nombre del fichero. Vale. Siguiente paso. ¿Qué tiene que hacer nuestro programa? Tiene que iterar, tiene que buscar a través de estos ficheros y cuando detecte un JPG o un RAR o un TXT, me da igual, el tipo que sea, JPG, MKV, MOV, RAR, TXT, ZIP, el que sea, ¿vale? Debajo, en la misma carpeta test, tiene que crear una carpeta que si no existe, en este caso sería JPG, ¿vale? Y mover ese fichero allí. Eso me lo tiene que hacer de forma automática. Yo no tengo que ir en mi carpeta de descargas por cada JPG mano a mano, uno a uno, quería decir, y moverlo a mano, ¿vale? Entonces, ¿veis? Ahora lo estoy haciendo manual para que veáis simular un poquito lo que quiero que haga el programa, ¿no? Voy a dejar los ficheros donde estaban y seguimos con el siguiente paso. Lo que me he dado cuenta es que en Ubuntu, que me acordé en su día, pero ahora ya no, Ubuntu por defecto usa la versión de Python 2 y algo. ¿Qué pasa? Que yo había instalado Python 3.9. Entonces hay que decirle a Ubuntu que use la última versión. Por si alguien está en este punto y lo necesita, que sepáis que el comando que acabé usando es el siguiente, ¿vale? Le dais intro a esto y esto cuando hacéis Python version os deja la última versión de Python que encuentra en el sistema, creo, o que encuentra instalada, ¿vale? Entonces, esto es importante para la gente que use Ubuntu, ¿de acuerdo? Así que ahí os dejo el comando, ¿vale? Ese es el que tenéis que usar. Lo voy a ejecutar, siempre con sudo delante para que no dé problemas de permisos y demás. Y ahora al hacer Python version, veo que efectivamente usa la 3.8.5. Perfecto, ya tenemos Python a la última versión. Siguiente paso. Hacía tiempo que no tocaba Python y como podéis ver en el print de la primera línea no me acordaba ni cómo hacer un puñetero print. Así es triste, pero es así. Y estoy con JavaScript últimamente y el punto y coma ese que veis en la primera línea sobra totalmente. Pero bueno, aguantad conmigo en esta, ¿vale?
Vamos a explicar un poquito este código. Este código es base y es importante que lo entendamos, ¿no? Estas 4 líneas de código que acabo de pegar que el señor Google tan amablemente nos ha suministrado, ¿de acuerdo? Dejémoslo ahí. Expliquemos qué hace esto y partimos de ahí, poco a poco, paso a paso. Yo veo este código y lo que pienso que hace es claramente un bucle for, ¿vale? Antes de nada, import OS. Le decimos que utilice la librería, lo que sea del sistema operativo para poder mostrar directorios, ficheros y demás. Eso está claro, ¿no? Trabajamos con directorios y ficheros en este caso, por lo tanto necesitamos esa librería. Entonces, partiendo de ahí, tenemos un bucle for que simplemente dice, por cada fichero for file in, el siguiente directorio os.listdir /mydir, ese directorio será nuestro directorio test, que es donde estarán nuestros ficheros sueltos, nuestra carpeta falsa de download, digamos. De nuevo, para cada fichero que haya dentro de esa ruta, si el fichero ifFile ends with termina con .txt, haz lo siguiente, y que es imprimir simplemente una ruta que en este caso le hace un join, le concatena mydir a la ruta, eso lo tendremos que borrar, y el nombre del fichero, ¿vale? Entonces, con esta funcionalidad simplemente deberíamos poder ver si lo ejecutamos y las rutas son correctas, eso es importante, deberíamos ver los ficheros txt de una carpeta, por lo menos a nivel en la consola, ¿no? Como listarlos, ¿vale? Así que vamos a hacerlo, vamos a ver qué ocurre. Está claro que lo primero que tenemos que hacer es poner correctamente el directorio, la ruta de la carpeta donde vamos a ejecutar esto, ¿no? De dónde están nuestros ficheros, en nuestro caso está en escritorio y test, ¿vale? Así que actualizo ese directorio home, digamos, ese directorio inicial y guardo y ejecutamos a ver qué ocurre. ¿Qué pensáis que va a ocurrir en este caso? Tengo varios ficheros ahí con varios tipos de extensiones, ¿vale? Pero me dice que esa ruta no existe. Me dice que no such files directory. ¿Por qué no existe? Pues porque mirad qué ruta está tomando. Está tomando Silvio escritorio home, ¿vale? Entonces me falta delante del escritorio, estoy poniendo mal la ruta. Esa es la ruta correcta, con el home delante, el usuario, el escritorio y la carpeta. ¿De acuerdo? Guardamos, volvemos a ejecutar. ¿Y qué ocurrirá ahora? Efectivamente, me está mostrando fichero 1.txt. Me está concatenando el mydir ese delante, eso es mentira, esa ruta no existe, eso es falso. Entonces eso lo vamos a tener que quitar. Está haciendo simplemente esa comprobación de que si el fichero termina en txt, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Tenemos un fichero que termina en txt en nuestra carpeta, pero yo quiero todos los ficheros. ¿Cómo hago que me muestre todos los ficheros? No me vale solamente el .txt. Vamos a probar así, vamos a ver qué ocurre con un asterisco. Probando con el asterisco, guardamos, ejecutamos y solamente me muestra el print de arriba, el título, por lo tanto no funciona. Al final, lo que vamos a probar es sin nada. ¿Queremos todos los ficheros? Pues no me filtres por nada. Vamos a quitar tanto el punto como el asterisco. Guardamos, lo ejecutamos y probamos a ver la salida. Y efectivamente me está mostrando todos los ficheros que tenemos en nuestra carpeta test. ¿Veis? Incluido el txt. ¿Qué pasa? Que me está concatenando el mydir este abajo, que me estaba mosqueando ya. Lo vamos a quitar. Vamos a quitar ese mydir. Lo que he terminado haciendo es simplemente en el join, donde está concatenando esa ruta mydir, quitarla para ver solamente los ficheros. La ruta entera el nombre entero del fichero. ¿De acuerdo? Fichero 1.mkv. ¿Vale? ¿Por qué quiero esto? Pues lo quiero porque de esta forma tengo el nombre en limpio de un fichero con su extensión, separada por punto. Eso es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque ese es el siguiente paso que vamos a dar. Nos interesa separar el nombre del fichero de la extensión. Porque ¿de qué otra forma vamos a saber cómo es la extensión? O sea, tenemos que separarla para que tengamos la extensión en limpio, digamos, ¿no? Para saber qué carpeta tenemos que crear, con qué nombre, y eso será en base a la extensión. Y no lo puedo hacer si está seguida con el nombre del fichero. Tenemos que separar eso. Para eso sí que vamos a utilizar una función que se llama split, que lo separa de la siguiente manera. Pondríamos file.split, o sea, divídeme ese file, ese nombre de fichero con el que estás ahora mismo, divídelo, usa el split, y le tenemos que decir por qué carácter queremos que divida ese nombre. En nuestro caso sería el punto de la extensión, ¿de acuerdo?
dale con el punto y coma, como os digo, estoy con JavaScript, lo voy a quitar arriba también. En fin, vale, y vamos a hacer un print de esto, vamos a ver un print a ver qué nos imprime esto, si realmente lo separa o qué está haciendo, ¿no? Por ver un poquito si realmente esto está funcionando. Guardamos, ejecutamos y efectivamente, ¿veis? Me está haciendo un array, una lista en el que me está poniendo primero el nombre del fichero, coma, y después la extensión. Es justo lo que queremos. Más que nada por la extensión, no tanto por el nombre del fichero, porque nos da un poco igual, pero sí por la extensión, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que tenemos la extensión, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues yo pienso que es interesante ver cómo reacciona esto cuando dentro de esa carpeta test, además de ficheros, tenemos una carpeta. Porque podemos tener una carpeta. Imagínate que has descomprimido un zip y te lo ha creado en un dir, en un directorio. Vamos a ejecutar esto a ver cómo nos lo pone. Fíjate, el dir, la ruta de eso, es dir simplemente. No tiene una extensión. No es dir.dir. O sea, un directorio no tiene extensión. Entonces, a la hora de hacer el split, solamente nos da un elemento en el array, un elemento en la lista, ¿vale? Porque no tiene extensión. Eso puede ser un problema. Ya veréis por qué. Más adelante lo vais a ver por qué. Entonces, ese problema lo tenemos que cotejar. O sea, lo tenemos que tener en mente que en esa carpeta puede haber tanto ficheros como directorios. Ahora mismo está funcionando, pero a la hora de crear nuestras carpetas, al no tener una extensión por ser un directorio, puede ser un problemón. Entonces, ¿cómo lo solucionamos eso? ¿De qué forma se os ocurre que se puede solucionar? A mí se me ocurre que contemos la longitud de cada array. Es decir, si tenemos un array de 2 elementos, eso significa que es un fichero y tiene una extensión. Por lo tanto, ahí haremos algo. Crearemos una carpeta, moveremos el fichero, lo que sea. Pero si es un array o lista de un solo elemento, en el caso de los directorios, porque no tiene extensión, ahí no haremos nada. Esos los omitiremos, como si no existieran para nosotros. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo hacemos esa comprobación? Bien, pues vamos a contar en todo momento cuántos elementos tiene este file split por el punto, ¿no? Y para eso lo voy a guardar en una variable, lo voy a guardar en X, por ejemplo, ¿vale? Voy a guardar, quiero que me diga cuántos elementos tengo en todo momento en X. Para contar los elementos de X, como sé que X es una lista o un array, simplemente pongo len de X y eso me debería sacar por consola cuánto tiene cada uno de ellos. En este caso vemos que los que son ficheros tienen 2, el nombre y la extensión, y el 1 ese que estáis viendo es nuestro amigo el directorio, que no tenemos que hacer nada con él si detectamos que es un 1, ¿vale? Así que con una simple comprobación de if la longitud de X es mayor, o sea, quiero decir, mayor que 1, ya hacemos lo que queremos hacer en nuestro caso. Así que vamos allá. Hagamos que simplemente imprima la extensión del fichero en aquellos casos en el que sea un fichero, es decir, la longitud de X es mayor que 1. Vamos a hacerlo. Vale, tras hacer esa comprobación, vemos que para aquellas listas que tengan 2 elementos, es decir, nombre, fichero y extensión, imprime la extensión. Sin embargo, para el 1, que es un directorio, no hay una extensión debajo de él, ¿lo veis? Pasa directamente al siguiente. Eso es justo lo que queremos. ¿Por qué? Pues porque esa es la lógica básica para distinguir entre un fichero y un directorio. Y ahora, como tenemos las extensiones y sabemos qué es un fichero y qué es un directorio, podemos pasar al siguiente paso. Antes de nada, una aclaración. Este print x corchetes 1 lo que está haciendo es imprimir la extensión, el nombre de la extensión. Imprime el primer elemento del array. Ojo, no el elemento 0, sino realmente sería el segundo elemento, según como lo digas, el elemento en la posición 1, que, si os acordáis, antes teníamos el nombre del fichero y la extensión del fichero. Por lo tanto, el nombre del fichero sería el elemento 0 y la extensión del fichero sería el elemento 1. Eso es lo que me está imprimiendo, es ese mkv, rar, jpg, txt, eso es ese print x corchete 1 que estáis viendo, ¿vale? Por si alguien se ha perdido ahí y no lo ha visto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer a continuación? Bueno, ya tenemos muy fácil, sabiendo que tenemos la extensión, o bien creamos el directorio, si es que no está, o si existe, movemos ese fichero con esa extensión a ese directorio.
Pero antes de avanzar mucho más, vamos a refactorizar un poquito el código. Vamos a sacar esa ruta que tenemos ahí puesta en un string, vamos a llamarla ponerla en un directorio home. Simplemente cortamos esa ruta, la ponemos en el home y aquí a la hora de llamar a la misma ruta simplemente llamamos esa variable. Funcionaría exactamente igual. Y además lo que vamos a hacer es probarlo. Lo guardamos, vemos que funciona igual. Además he añadido abajo una línea, la 14, que simplemente me está mostrando el nombre del fichero, si veis esa línea. Vamos a hacer un poquito de limpieza, vamos a llamar un poquito las cosas mejor. Llamaremos a X, lo vamos a llamar extensión para que sepamos en qué momento tenemos ya la extensión y por organizarnos un poquito mejor el código. Ya veréis cómo al final todo esto encaja y todo esto se queda en menos de 30 líneas para lo que necesitamos hacer. El siguiente punto importante a comprobar en nuestro programa es si existe ya un directorio con el nombre de la extensión que estamos iterando. Es decir, si estamos sobre el fichero txt, comprobaremos si hay un directorio ya creado txt. Lo que he descubierto que funciona mejor para esto es el siguiente código. Lo pongo a cámara rápida porque si no se me alarga mucho, ¿vale? Aguantar conmigo y os explico cada línea. Lo ponemos y lo explicamos. Y os explico cómo funciona paso a paso. Empezamos por la línea 18. En existedir simplemente lo que estoy comprobando es si la ruta que le estoy pasando ahí, que es nuestro home, y además concatenándole la barra y el nombre de la extensión, por ejemplo, txt, existe o no. Eso lo que nos devolverá es un verdadero o un falso en función de si ese directorio existe ya o no existe aún en esa ruta, ¿vale? ¿Por qué queremos eso? Pues bien, pues porque a continuación haremos en el if la comprobación de si existe, en cuyo caso imprimiremos existe, o no existe, en cuyo caso imprimiremos no existe. Si ya existe, simplemente movemos ese fichero a esa carpeta. Que no existe, simplemente creamos esa carpeta primero con ese nombre en esa ruta y después movemos ese fichero en esa carpeta recién creada, en ese orden, ¿vale? Entonces, este código funciona perfectamente y lo vamos a demostrar a continuación. Vamos a lanzarlo y vemos cómo para carpetas que sí existen nos muestra que existe y para la que no, pues que no. Lo lanzamos y nos dice que, vamos a ver qué nos dice. Empezamos por que no existe. ¿Cuál es ese el que no existe? El RAR, por ejemplo, nos dice que no existe en esa ruta. El JPG tampoco existe. El MKV tampoco existe. No existe ninguno de los que hay. Vamos a ver si es verdad. Es verdad, en nuestra carpeta test no hay ninguno de esos. Vamos a crear nosotros uno a mano, a ver si nuestro código realmente reacciona bien. Vamos a crear la de MKV dentro de test, ¿no? Esa ahora, si volvemos a ejecutar el script, debería ponernos que sí existe, ¿vale? Si existe, ¿qué haremos? Pues nos cogeremos el fichero y le diremos, déjamelo, ese fichero, en esa ruta, en test, MKV y demás, ¿no? Pero bueno, paso a paso. Vamos primero con eso, vamos a ver si eso funciona. De momento dice no existe, ¿vale? Acabo de crear la carpeta, lo vuelvo a lanzar y vamos a ver dónde está el MKV. Efectivamente, ¿veis que debajo pone existe? Justo, pues ha entrado en este if, le ha devuelto un true, un verdadero, ha comprobado que eso es un directorio creado, por lo tanto, aquí ya podríamos copiar o mueve directamente el fichero a esta carpeta, a esta ruta. Ok, perfecto. ¿Qué ocurre en la que no existe? Bueno, pues en la que no exista, lo que vamos a hacer es crear primero esa carpeta de forma automática para que a continuación haga lo mismo que hacíamos arriba, mover el fichero dentro de ella, ¿no? Vale, vamos a agilizar esto y os explico cómo se hacen las dos cosillas. Vamos a utilizar para mover ficheros de un sitio a otro esta librería shutil y con el método .move esto acepta dos argumentos. Primero, el fichero origen, fichero destino. En nuestro caso le pasaremos rutas dinámicas, ¿vale? Para que lo haga. Entonces, ¿qué queremos pasar aquí? Pues primero la ruta de origen del fichero de origen y luego el destino donde lo vamos a guardar. ¿Qué queremos hacer? Por ejemplo, imagínate, este fichero 1mkv lo queremos guardar en test y mkv. Por lo tanto, vamos a traducir eso en rutas con las variables que tenemos de los distintos ficheros un poco más arriba, ¿no? Como la extensión, el home y demás. Vamos a agilizarlo y explico
línea por línea cómo se hace. Por cierto, para que podáis utilizar shUtil tenéis que importarlo arriba, en el import, junto con el OS, ¿de acuerdo? Entonces, haríamos simplemente shUtil move y le indicamos estas dos rutas, origen y destino. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es primero poner el origen, que sería home más la barra para concatenar la siguiente ruta y el nombre del fichero, coma, y el destino, que creo que sería home y existedir. Con eso deberíamos poder mover un fichero que tenemos en la carpeta home en la carpeta que ya existe con el nombre de esa extensión de ese fichero, ¿vale? Como vimos antes, el mkv, por ejemplo. Además voy a poner un print, simplemente que me diga que tal fichero y el nombre del fichero se ha movido a tal carpeta y el nombre de la ruta de la carpeta. Vamos a probar esto, vamos a darle un tiento a ver. Me he reubicado un poquito las ventanas para que veamos rápidamente el efecto en los ficheros. Lo lanzo y un error. Nos ha dado un error. Vamos a ver qué es lo que tenemos mal en nuestro código. Nos dice que no puedo que only concatenate string not bool. Y esto es porque no puede concatenar a la lista un booleano. Resulta que ese existedir nos devolvía un true o false, verdadero o falso, de si esa ruta existía o no. Y yo lo estoy intentando concatenar al comando de movimiento de fichero, ¿vale? Eso está mal. Yo tendría que pasarle, en vez del existedir, le tendría que pasar la extensión, porque la ruta sería test barra el nombre de la extensión. Tenemos que tener una carpeta que se llame igual que la extensión, no un existedir. Existedir es verdadero o falso. En nuestro caso sería que nuestro fichero mkv tendría que tener una carpeta con su nombre mkv. Por lo tanto, es un fallo mío de programación, pero lo he dejado ahí a posta para que lo veáis porque os puede pasar. Entonces, vamos a corregir eso, ¿vale? Vamos a llamar, en vez del existedir, vamos a poner la extensión tanto aquí como aquí, guardamos el fichero. Importante guardar el fichero en Visual Studio Code. La de veces que me pasa que digo que no me funciona y es que no he guardado el fichero. Abrimos de nuevo test y ahora sí, amigos, tiene que funcionar esto porque vamos, nos ha costado llegar aquí, pero bueno, ahora tiene que funcionar. Ojo a la pantalla de la izquierda cuando lance el código, ¿de acuerdo? Ese fichero mkv tiene que ir a la carpeta mkv. Cruzamos los dedos, lanzamos, ya ha desaparecido de la lista de ficheros, estupendo, y está en mkv. Perfecto, ya tenemos la primera funcionalidad básica de nuestro programa. Felicidades, una ronda de aplausos si has llegado hasta aquí. No me lo creo, vamos a hacer otra prueba. Vamos a hacer otro fichero 2mkv en la misma ruta, ¿vale? Ojo, ¿vale? Está ahí, lo vemos. Volvemos a lanzar. Vamos a intro. Perfecto, desaparece, ¿vale? Abrimos mkv y ahí están los dos ficheros. Pues ya tenemos la funcionalidad básica. Enhorabuena, si has llegado hasta aquí. Ya puedes cerrar el vídeo. Es mentira, queda lo más divertido. Pero ya te puede funcionar esto perfectamente, ¿vale? Se puede pulir todo lo que quieras, pero la funcionalidad básica ya está, ¿vale? Entonces, sigamos. Más cositas que podemos hacer. Ahora, ¿qué ocurre cuando esa carpeta no está? Esa carpeta resulta que yo la he creado, pero claro, ahora se puede dar el caso que esa carpeta no esté, que la tengamos que crear. Vamos con ello. Bueno, pues tras un rato de hacer probatinas y romper cosas y cargarme varias carpetas en mi propio ordenador, porque no sabía lo que estaba haciendo, llegué a esta conclusión de que para crear la carpeta que necesito tengo que usar esta línea. Me creará una carpeta debajo de Home con el nombre de la extensión del fichero. Así de sencillo. Vamos a probarlo. Me he creado en la carpeta Home un fichero JPG, fichero 1 JPG. Vamos a lanzar nuestro programa a ver qué hace. Ojo, vale, ha desaparecido el fichero, me ha creado una carpeta que antes no existía y está el fichero dentro, perfecto. Es justo lo que queríamos que hiciera. Ve que el JPG se trae el nombre del fichero, coge la extensión, crea la carpeta, dice que no existía antes y que el fichero 1JPG se ha movido a la ruta con test barra el nombre de la carpeta con la extensión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos este punto funcional también. Fenomenal, ya tenemos los dos casos. ¿Qué casos raros se pueden dar? Se pueden dar varios casos raros que ahora trataremos a continuación, pero la funcionalidad de esto ya casi está. Vamos a probarlo un poco más fuerte luego cuando generemos un montón de ficheros, a ver cuánto de rápido es y cómo funciona. Vamos a pintar un poquito mejor el código, vamos a poner un poco más bonito. Vamos a llamar al print
vamos a llamar que la carpeta tal ha sido creada. Vamos a hacerlo un poquito más informativo porque daba lugar a confusión a lo mejor a algunos de los prints que tengo, pero bueno, vamos a dejarlo bonito, ¿no? Vamos a hacer otra prueba, vamos a poner un PNG, por ejemplo, un fichero PNG en este caso, y vamos a ver si así queda más claro con los cambios que he hecho en los prints, ¿no? ¿Qué más podemos tocar por aquí? Podríamos poner, además voy a eliminar líneas vacías para que a ver si logramos que este proyectillo solamente tenga 30 líneas, incluyendo comentarios, que tiene bastante mérito yo creo, y siendo que no he tocado Python en una temporada. Así que vamos a desbrozar un poquito por aquí. Y estamos con 31 líneas. Alguna más podré quitar, pero bueno, no es importante ahora mismo. A lo que voy es que ya tenemos la funcionalidad básica de crear un fichero, crear una carpeta y luego mover el fichero. Mover el fichero, crear una carpeta y luego mover el fichero. Vamos a poner los comentarios bonitos. Recordad, este código lo vais a tener en el GitHub que os dejo en el enlace abajo, ¿vale? Os lo podéis descargar si no queréis teclearlo vosotros, aunque lo recomiendo porque así es como se aprende, os daréis con errores y demás. Vamos a eliminar esa línea vacía y a ver si consigo que sean 30 líneas, incluido hola mentes ocupadas, que no lo voy a quitar. Esa es una línea muy importante. Así que eliminamos la línea 6 y yo creo que sí que llegamos a 30 líneas. Efectivamente, bravo, lo hemos conseguido. Más cositas. ¿Qué más podemos hacer? Volvamos a probar esto. Veamos qué tal funciona con un fichero 1 PNG. Vamos allá, guardamos, lo lanzo y si nos fijamos ha desaparecido, correcto, nos ha creado una carpeta PNG, perfecto. O sea que en JPG tenemos nuestro fichero JPG y en PNG nuestro fichero PNG, en MKV y así sucesivamente, ¿vale? En el console log a la derecha podemos ver que se ha creado una nueva carpeta, pero bueno, es más informativo. Vamos a crear otro fichero 1 PNG y volvamos a lanzar a ver qué pasa. Error. ¿Por qué da este error? Pues muy bien, porque resulta que ese fichero 1 PNG already exists, ya existe en esa ruta. Dice, no puedo hacerlo y no lo voy a hacer porque me estás diciendo que mueva un fichero 1 PNG a la carpeta PNG en la que ya hay un fichero 1 PNG, ¿vale? Entonces, ¿cómo he solucionado este problema? Lo he buscado en internet. Y lo que comenta la gente que pilota de esto es que shUtil, en caso de decirle además del directorio de destino el file name, el nombre del fichero, actúa como si sobreescribiera ese fichero. Así que eso es lo que he hecho. He ido a la línea donde empleo el shUtil para mover los ficheros y en el parámetro donde indico el destino le he concatenado además el nombre del fichero en cuestión que se va a mover en ese momento. En este caso, nombre fichero, ¿vale? Lo hacemos tanto arriba como abajo, porque se puede dar la casualidad que exista en los dos sitios. Y eso mismo lo he pegado en el shUtil move de abajo. Y con eso, si guardamos, debería funcionar. Crucemos los dedos, guardamos esto. Vamos a poner las ventanas que se vea un poquito decente, ¿vale? Y ahora voy a lanzar, tengo ahí dos ficheros. El fichero 1 ya está en la carpeta PNG, ¿lo veis? ¿Vale? Entonces me debería petar. Si no peta, es que funciona. Lo lanzamos. Y efectivamente, no se ha quejado, ¿vale? Simplemente ha sobrescrito ese fichero. Así que dentro de PNG tendré fichero 1 y fichero 5. Maravilloso. Perfecto. Pues con esto la funcionalidad básica está conseguida. A ver si antes de llegar al minuto 30 os puedo enseñar un stress test o una prueba rápida de cómo debería funcionar esto. Y para eso me voy a crear un script. No voy a ir a través del script. Lo voy a subir a GitHub, pero no os voy a explicar cómo lo he hecho. Es simplemente un for que lo que me hará será un montón de ficheros, ¿vale? Creo que me cree un montón de ficheros de un montón de extensiones en esa carpeta. De forma que cuando yo lance mi script que las ordene, me cree carpetas para cada uno de esos ficheros y meta esos ficheros en esas carpetas, que es lo que al fin y al cabo pretendíamos, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos. Ok, vamos al lío. Este es el script. Es muy sencillo, simplemente me está creando 5 ficheros de cada tipo de extensión. Veis que arriba hay un montón de extensiones. Todos esos ficheros me los va a crear en la carpeta test. Por lo tanto, tendremos un montón de ficheros, 5 de cada tipo de extensión. Y a ver qué tal reacciona esto, ¿vale? Así que vamos a ello.
Vamos a lanzar el script. Primero voy a limpiar la carpeta de test. Voy a limpiar todas las pruebas que tenemos. Vamos a limpiar todas las carpetas. Vamos a dejar una carpeta limpia. Eliminamos todo, ¿vale? Eliminamos todo esto. ¿Qué pasa? Que no me acuerdo cómo se elimina en Ubuntu. Vale, mover la papelera. Ok, lanzo el script, ¿vale? Guardo, lanzo esto. Y esto me tiene que generar a la izquierda un montón de ficheros. Pero un montón. Un montón, que es lo que vamos a intentar ordenar luego, ¿vale? Vamos a ponerlo bonito, porque es momento cumbre, momento clave, ¿vale? Lanzamos esto. Ay, qué ganas tengo de que funcione. A ver, le doy. Vale, me aparecen un montón de ficheros. AAC, EPUB, JPG, MP4, MP3, ¿vale? De cada tipo hay un montón. O sea, incluso se repiten. Hay hasta en un TXT por ahí. En cualquier caso, ahora mismo, si lanzamos... Me va a comentar esa línea porque el TXT me da igual, pero... independientemente, si lanzo ahora mi script, debería crearme tantas carpetas como extensiones hay y meterme esos ficheros dentro. ¿Funcionará o no? Lanzamos el script, cruzamos los dedos, a ver, ejecutamos y ahí lo tenemos, sí señor. Tenemos solamente carpetas y los ficheros AAC en su carpeta AAC, los ficheros EPUB en la carpeta EPUB, los ficheros JPG en la carpeta JPG y así sucesivamente. Y si hubiese habido alguna carpeta lo hubiese ignorado, sin más. Ya lo tenemos, amigos, ya lo tenemos funcional. Un aplauso, te lo mereces si has aguantado hasta aquí, si has conseguido que te funcione. No dudes comentarlo, dejarlo en los comentarios. Me interesa saber qué opináis, qué problemas habéis tenido, cómo lo mejoraríais, etcétera. Recordad, tenéis el código abajo en la descripción. Cualquier cosilla lo vamos hablando en los comentarios. Dejadle un like si os ha gustado, si os ha servido y espero que nos veamos en el siguiente. Un saludo.